Muchas gracias a las dos. La verdad que se han abierto un montón de puntos de reflexión muy interesantes para poder aprovechar a futuro y emprender acciones. Yo quisiera destacar alguna cosa de las que habéis dicho, y una es la reivindicación del perfil profesional. Otra es que es verdad que hay muchísimas buenas acciones y praxis, tanto en archivos como bibliotecas, pero es cierto que nos falta una política bibliotecaria que ayude a hacer de estas prácticas que no sean algo puntual, sino algo sistemático. Y también voy a coger la parte final de Alicia para reivindicar el rol que tenemos las asociaciones en pelear y luchar por la profesión y por nuestros retos. No me quiero alargar más porque hay preguntas, entonces voy a ir leyendo para que vosotras podáis contestar a lo que nos han planteado. Hay una pregunta para Rosa de parte de Luis Martínez que nos comenta que está muy bien hablar de datos y de la gestión de los mismos. Al fin y al cabo, los documentos son simplemente un conjunto de datos integrados en un soporte que testimonia una cierta evidencia. Pero ¿crees que de verdad que la cultura organizativa de nuestras administraciones y nuestra formación fomenta nuestra participación como gestores de esos datos? Si en la mayoría de las administraciones ni siquiera se ha implantado un archivo electrónico finalista que gestione siquiera los documentos, ¿somos realmente los archivistas, las personas cualificados para garantizar la calidad de estos datos? Ya, que estaba activando el micro. Buenos días, Luis. Efectivamente, la cultura organizativa de nuestras administraciones no va a contar con nosotros, quiero decir. Es cierto que los documentos, los documentos están formados a partir de datos, se han plasmado en un soporte, como aparecía o como quería manifestar en la presentación. Este soporte documental sí se sigue conservando y se sigue conservando, estoy hablando en términos electrónicos, pero equiparando a lo que conocemos del entorno tradicional, se sigue conservando como tal. Como documento debe de ser el que se conserve, como documento debe formar parte de esa especie de esqueleto de expediente que tenía un inicio y una notificación en la que estaba la resolución. Eso se sigue generando precisamente para dar soporte a esa evidencia que ha quedado registrada en base de datos. No, las organizaciones no cuentan con nosotros, lo mismo, pero no cuentan para la conservación de los datos de la misma manera que no contaban para la conservación del documento y el expediente electrónico. No contaban en ningún caso. Yo no puedo hablar de la experiencia que habéis tenido en otras o que tenéis en otras administraciones. Yo puedo deciros, es un mérito que no es mío, es un mérito que es de un colega que hoy está jubilado, Luis Romera. Era el archivero precisamente de administraciones públicas cuando se empezó a desarrollar toda la implantación de todo lo que son las herramientas o posibles herramientas de archivo electrónico, que nos dio más para pensar que para... Es decir, fue un ejercicio de generación de conocimiento brutal, brutal. Puede que la herramienta no fuera lo más eficiente, pero como generación de conocimiento fue brutal. Nadie vino a llamarnos, nadie. Empezaron a desarrollar una herramienta de archivo electrónico sin archiveros. Eso es así. Y eso puedo constatarlo. Nadie vino a llamarnos. Fue este compañero que tenía una larga tradición y que además como archivero de pura cepa era muy pesado. Es decir, nadie iba a buscarle y era él el que iba. Y decía, oye, si estáis desarrollando una herramienta de archivo electrónico no podéis hacerlo sin nosotros. Y eso lo hacía un día, lo hacía otro día, lo hacía otro día, lo hacía otro día y al final yo creo que por puro aburrimiento terminaron contando con nosotros. En el tema de los datos no estamos preparados, no estamos para nada preparados. Esto es algo que parece que está de moda de hablar del dato. Yo no soy una conocedora exhaustiva del tema del dato, sé que hoy en día estoy trabajando con datos y que esos datos se están quedando en bases de datos y se están quedando en servidores que están en manos de informáticos. Eso es lo único que sé. Y sé que lo único que podemos hacer es exigir o sentarnos con ellos para ver cuáles son las garantías que van a necesitar esos datos y cómo esos datos se van a poder transmitir en el futuro y cómo se va a poder dar un producto transmisible en el futuro. Esta es la cuestión. No tengo respuesta, realmente no tengo respuesta. Sé que en el archivo no nos hicieron caso hasta que nos hicieron caso. Y todavía estamos en ello, ojo, que no hemos ganado esa batalla para nada. No hemos hablado de archivo electrónico, no hemos ganado esa batalla para nada, pero por lo menos
saben que nos están desoyendo. Es decir, quiero decir, ahí podemos generar un poco de conciencia, por lo menos al respecto. Con el tema de los datos es un reto que tenemos que afrontar, pero los propios informáticos, el propio Esquema Nacional de Interoperabilidad no tiene ni una sola norma técnica de interoperabilidad que hable de cómo se conservan y se mantienen bases de datos a futuros, no lo hay. Entonces, es un tema que tenemos que abordar entre todos. La realidad, hoy no estamos preparados, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, Rosa. Una pregunta para Alicia. Nos plantea Eugenio si nos hemos centrado demasiado en la inmediatez del momento y de captar la idea más novedosa, y es quizá el motivo por el que falta reflexión y estudios serios. Hombre, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Eugenio. De hecho, es una de las cuestiones que, no- que evidencia totalmente la falta de reflexión. Aquí voy a utilizar también a otra persona que creo que tiene una visión muy importante que es la presidenta de la biblioteca, de la Fundación Biblioteca Social, Adela Dalós, que una de las frases es: y las bibliotecas tienen que hacer macramé. Es lícito, ¿no?, que haya bibliotecas que hagan cursos de macramé. Y entonces ella misma decía, pues depende. O sea, hacer cursos de macramé, por llenar la biblioteca, no tiene ningún sentido. Pero si el curso de macramé es una fórmula para conseguir que se adquieran una serie de habilidades, conseguir que se adquieran una serie de inclusión, pero obviamente todo esto hay que reflexionarlo y hay que contextualizarlo. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ahora mismo otra de las líneas de trabajo es todo lo que es los makerspaces, los laboratorios y todo. O sea, estamos de verdad preparados. ¿Qué necesitamos, ¿no? O sea, que es estupendo y que es fantástico. O sea, que las bibliotecas son herramientas de transformación o con capacidad de transformación y de innovación social, por supuesto, pero hemos de contextualizarlo y hemos de prepararlo. No todas las comunidades están preparadas. En el libro de David Lankes, una de las cosas que dice, y que a mí me gusta mucho, es esto, ¿no? Es decir, las comunidades tienen problemas, las comunidades tienen retos y las comunidades tienen sueños. Y la biblioteca tiene que responder a ese espectro, ¿no?, de los retos, de los problemas y de los sueños. Por eso no vale no hacer reflexión, no vale hacer la moda, ¿no? Si no haríamos Starbucks. Todas las bibliotecas fueran iguales, pues hacemos Starbucks y no hacemos bibliotecas. Y justo ese es el punto donde se evidencia más desde esta reflexión el que no contextualizamos y que no nos paramos a pensar. Decimos, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo porque es lo cool. Pues no es así, no va de eso, ¿no? Va de sentarnos, de tener la formación, de saber hacerlo. Lo estaba comentando Rosa ahora mismo también en su respuesta. Es decir, no sé si soy experta de datos, no sé si soy experta pero lo que estoy viendo es que esto se va de las manos, ¿no? Tenemos que sentarnos y ver cómo lo atajamos. Muy bien, Alicia. Rosa, hay una pregunta también de María para ti que nos dice: ¿entiendes entonces que los archivos históricos provinciales y territoriales de todo tipo están destinados a limitarse a conservar la documentación en papel, ya que los datos que se están generando ahora estarán en servidores centralizados? Y más todavía, que nuestros actuales tipos de archivos cambiarán en breve desde que se generalice la tramitación electrónica. Esto es uno de los riesgos. Yo no sé si esto va a suceder o no va a suceder, pero es un riesgo real que ya existe. Es decir, ahora mismo, hablo, por lo menos en mi caso, hablo de la Administración Central. Toda la documentación que se está generando en electrónico, bueno, evidentemente no se está transfiriendo a ningún sitio. No se está transfiriendo, pero claro, no se está transfiriendo en un archivo histórico provincial, pues porque tampoco está preparado, pero porque tampoco se está transfiriendo a ningún archivo. Pero en histórico provincial ni de la dirección general correspondiente no se está transfiriendo a ningún archivo. En el caso en que esa documentación quedara, digamos, bajo la gestión, bajo el gobierno, bajo la administración de profesionales de archivos, no lo sé. No lo sé porque esto es una cuestión que yo siempre me he planteado. O sea, que yo llevo planteándome en estos últimos tiempos. Eso está ahí. O sea, es decir, ahora mismo los expedientes no están saliendo de los repositorios y de los catálogos de documentos y de los servidores de las aplicaciones. No están saliendo de ahí. Y como os digo, ni siquiera puede decirse, o sea, están absolutamente centralizados.
yo no creo que lo que es el sistema archivístico en ese sentido, creo que va a cambiar. Creo que de alguna manera va a cambiar. Si existieran los mecanismos para que se pudiera, digamos, transferir o traspasar el perfil del responsable de la conservación de esos expedientes, podría ser, pero yo hoy no veo que se esté ni siquiera intentando. No lo veo. Muy bien. Una pregunta más para Alicia que plantea Jaime Capilla, que nos pregunta: ¿qué dificultades encontráis para desarrollar proyectos de carácter social y comunitarios a la hora de crear espacios de reflexión ciudadana, generación de conocimiento conjunto, laboratorios? Pues mira, aquí nosotros tenemos una... aquí hay muchas patas para esto. Básicamente te diré que hay profesionales comprometidos, que lo consideran, que han trabajado y que tienen muchísima experiencia en este ámbito. Pero te diré que creo que el principal inconveniente es la visión que se tienen de ellos, tanto por lo que hablábamos de la relevancia social, ¿no? La visión que tienen tanto los políticos como las personas, ¿no? los ciudadanos. O es un sitio sacra santorum, no se puede hablar, todo no se puede tocar, todo tiene que ser maravilloso, todo tiene que ser estupendo y está todo colocadito y ordenado, y es un sitio para almacenar. Entonces todo esto rompe con la idea de lo social, que requiere el ruido, la reflexión, el espacio, el movimiento. Claro, entonces yo creo que una de las cuestiones, más allá del compromiso de algunos profesionales de verdad que están haciendo proyectos interesantísimos, yo creo que también pasa por esa visión de la biblioteca. A mí, hace muchos años tuvimos también una discusión en Twitter con Ana Carrillo, con alguna gente de la Politécnica, en la que también estaba yo, sobre eso, ¿no? Entender de verdad la biblioteca como ese hub que conecta a las personas, a las asociaciones, al tejido civil. Es que es importantísimo, o sea, esa parte de reconocimiento, pero también la parte política. Justo os decía, estamos probando una reunión con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias donde queremos reflexionar con los concejales, ¿vale? ¿Cuál es el modelo de biblioteca que nosotros entendemos, esos 4 ejes de la formación, la identidad, la cultura, es decir, esos 4 ejes de lo que es de verdad un servicio de biblioteca, la cohesión social, ¿no? Y cómo lo están viendo ellos, porque los programas electorales, creo que no hace falta que os lo diga, ¿no? Contenedores de libros y sitios para estudiar, que sí, pero no es esto. Entonces, para de verdad ver ese papel social, hay que superar el contar esa experiencia tan bonita de esta persona, salir de esa parte tan de corazón y sistematizar este tipo de servicios. Yo creo que ahí es donde está la clave. Bueno, tengo que ir terminando, hay más preguntas, pero voy a intentar hacer 2 más. A ver, tanto para Alicia como para Rosa, ¿los trabajadores tienen voluntad en estos retos tecnológicos? Estamos ante plantillas exiguas, sin relevo generacional, que bastante hacen con el trabajo del día a día, y establecer nuevos escenarios acarrea un esfuerzo extra. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Justo eso lo he dicho yo, diciendo que ya sé que estamos en nuestro día a día, ya sé que se nos come la burocracia, ya sé que se nos come todo, pero tenemos que darnos cuenta de que si como profesionales queremos seguir ahí, hemos de intentar incentivarlo y motivarlo. Y ahí también hay un papel de las asociaciones y hay un papel de los propios profesionales en individual, como de la propia administración. O sea, aquí también los sistemas, no sé, pues Gobierno, Xunta de Galicia, las diputaciones, quieren tener profesionales preparados y potentes al frente de sus servicios, tienen que también trabajar por ahí. Esto para mí es una... No tiene que, por eso os decía, no tiene que depender exclusivamente del voluntarismo. O sea, hace muy poquito en una conversación alguien me dijo, no, si bibliotecarios estuvo a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay colaboración, no hay apoyo. Entonces al final uno se cansa. Y se ha acabado. Eso es lo que no podemos permitirnos. Eso era un poco también la reflexión que yo quería transmitir con lo de los espacios de reflexión, que hemos de exigir también ese espacio y que no sea una tarea extra, sino que sea parte de la tarea. Y con lo de la jubilación, justo ahora vamos a estar en un momento muy, muy, muy interesante. Se abren unos años ahora mismo en todos los ámbitos, en el relevo generacional, un ámbito donde esta reflexión es súper importante. Bueno, es que no podemos continuar porque si no romperíamos el programa.
Quiero en primer lugar agradecer tanto a Alicia como a Rosa sus aportaciones de hoy y quisiera cerrar con tres aspectos que han aparecido en el chat, aunque no podamos profundizar en ellos. Uno nos lo plantean en torno al tema de la formación, Trinidad Gancedo, en el sentido de que tenemos que tener una formación actualizada y quizás las asociaciones tengamos que tener un rol protagonista. Y también queríamos, también Alberto nos comenta, Alberto Llano, que profesionalmente las bibliotecas pequeñas, en este caso todo lo que tenga que ver con archivos y bibliotecas municipales, y es cierto, todo lo municipal está en una situación lamentable donde los políticos tendrían que dar un paso adelante porque somos realmente los peores, los últimos de la cadena. Y terminar con la reflexión también de Luis, que nos comentaba, es posible dejarla abierta porque no podemos ya dar más salida, es posible que actualmente el Ministerio de Cultura sea incapaz de dar respuesta a los nuevos retos del conocimiento en medio de una progresiva frivolización de una cultura meramente de consumo de masas. Piensa el asociacionismo romper esa barrera territorial y actuar realmente en común y hacer su propia política, o dónde están los gobiernos, ¿no? Si me dejas un minuto, Isabel, ese fue uno de los temas, Luis, te lo estaba intentando escribir en chat, pero ese fue uno de los temas que presentamos en ese foro del que he hablado. Es decir, nos andamos diciendo, ¿qué narices pasa? O sea, aquí en el mundo digital no están las competencias territoriales. No me podéis decir que las competencias bibliotecarias son de los municipios. Igual que habéis hecho el catálogo de patrimonio bibliográfico, la Biblioteca Digital Hispánica y todos esos proyectos, ese espacio, por ejemplo, en eso que planteas, para mí es el espacio clarísimo de la colaboración y de la cooperación de las administraciones. Muy bien, y ya por último tomo la última reflexión de Elena, en tanto que a veces no solamente los servicios se miden en temas cuantitativos, sino que también en un aspecto cualitativo muy importante y es el que probablemente también le da más sentido a nuestros servicios. Nada, agradecer de nuevo y para no alargarnos demasiado nos tomamos un descanso de 10 minutitos para poder seguir con el programa.